Ya estamos de regreso, estamos en compañía de Juan Daniel Balcácer. Juan Daniel Balcácer es historiador de la República Dominicana y como tal, este 24 de abril, vale decir mañana, estamos en la ocasión del 56 aniversario de la Revolución de Abril. Una ocasión que siempre habrá de ser recordado, es en 1965, cuando un grupo de dominicanos decidieron salir a las calles para reclamar la vuelta a la Constitución de la República que se había truncado en el año 1963. Esto tuvo tanta trascendencia que tuvo como consecuencia una llegada de marines de otra nación, intrusos por demás, pero que está registrado en la historia como una nueva llegada de los norteamericanos. Esto es parte de nuestra historia. Y me gustaría con nuestro invitado iniciar conociendo la trascendencia de este hecho ocurrido en abril del 1965. Buenos días, Juan Daniel. Buenos días, ¿cómo están ustedes? ¿Qué trascendencia ha tenido este hecho? Fíjate, primero quiero destacar la coincidencia de que el estallido de abril de 1965 fue sábado. Y sí, mañana, sábado, correcto, es que se conmemora el 56 aniversario. Sábado al mediodía. Sábado, cerca de las 2 de la tarde. Exacto, 1:30, 1:45. Yo recuerdo, me estaban recortando y en la radio de Radio Televisión Dominicana se escuchó una breve e incendiaria alocución del doctor José Francisco Peña Gómez, anunciando ya la inminente caída del triunvirato que encabezaba Donald Reed Cabral. Y entonces, bueno, todo el mundo dejó de hacer lo que estaba haciendo para lanzarse a las calles porque se estaba invitando. Diríamos que esa arenga de Peña Gómez fue tan importante. ¿Cómo se manejaban los medios? Me gustaría, qué buen detalle has dado, Juan Daniel, para la gente joven que no sabe. Yo te doy el testimonio, estaba en Baní, vivía todavía la ocasión en Baní, y por ahí temprano, en la radio era el conector. Claro. En Baní lo que decían, se armó una revolución. Entonces ver qué parte de esto, o sea, sí, cómo eran los medios y qué pasó esa tarde. Las noticias discurrían, se transmitían por radio, por prensa escrita, que entonces no todo el mundo leía prensa escrita, o por televisión, y apenas había 2 canales de televisión en el país en 1965. Recuérdese que éramos 3 millones de habitantes. Entonces, lo que aconteció con Peña Gómez en la radio fue un componente del fenómeno, porque la Revolución de Abril, el estallido inicial, es consecuencia de disidencias profundas en sectores militares. Un sector militar joven que encabezaba el coronel Rafael Tomás Fernández Domínguez, había ya coordinado para tomar control de las Fuerzas Armadas y propiciar el derrocamiento de Donald Reed Cabral y así facilitar el retorno de Juan Bosch al poder y de la Constitución del 63. Pero ese grupo militar estaba también relacionado con elementos, con sectores políticos. Los 2 partidos de más importancia dentro del ámbito de la democracia, digamos, era el Partido Revolucionario Dominicano y el Partido Revolucionario Social Cristiano, que no es el reformista social. Ese partido lo dirigía en ese entonces Alfonso Moreno Martínez y el doctor Antonio Rosario, y era una fuerza considerable. Entonces, esos 2 partidos
habían suscrito en Puerto Rico lo que se llamó el Pacto de Río Piedra a principios de ese año, para llegar a un acuerdo y lograr derrocar el gobierno del triunvirato, que estaba ya bastante, digamos, no solamente deteriorado, sino que había perdido toda la credibilidad en la sociedad dominicana. ¿Por qué nos tomó tanto tiempo, 1 año y medio, entre el golpe de Estado Juan Bosch, 25 de septiembre de 1963, al 24 de abril de 1965, para que reaccionara el pueblo entremezclados militares y civiles y otros sectores sociales? Es que todo es un proceso. Por ejemplo, el golpe de Estado en 1963 sorprendió al país. Recuérdese que en el 63, apenas hacía 2 años que había sido decapitada la dictadura con la desaparición del dictador, pero no así la maquinaria represivo militar y aquellos sectores políticos que habían sustentado ideológicamente la dictadura. Esos no habían desaparecido. Entonces, el ensayo democrático de Bosch, el experimento democrático de Bosch, fue un alivio para la sociedad dominicana, porque nosotros estábamos en un periodo de transición. El golpe fue un golpe cruento militar y de inmediato se impuso la fuerza. Es decir, para un pueblo que estaba acostumbrado a 31 años de dictadura, ser dirigidos por militares con carácter represivo equivalía a una continuidad de la dictadura. Entonces, el pueblo no estaba organizado todavía políticamente, no estaba consciente, no era consciente de sus valores democráticos, porque no se había asimilado todavía la democracia. Se estaba educando al pueblo, y eso era lo que Bosch había querido llevar a cabo desde su gestión gubernativa. La clase media dominicana todavía no estaba empoderada, como se dice ahora, y el primer intento, tan pronto tuvo lugar el golpe, se produjo 3 meses después, con el alzamiento de Manolo Tavares y su grupo del 14 de junio. Ese vaivén entre de un sector a otro, hijos de trujillistas como Rafael Fernández Domínguez, hijo del general Ludovino Fernández, el caso de Camaño. Era una clase emergente, y además esos jóvenes oficiales habían tenido la oportunidad de formarse en academias militares fuera y tenían roces con otros colegas y otros miembros de sus organismos castrenses, y sabían lo que era, ya habían conocido lo que era el experimento de la democracia. Pero ese grupo que organizó Fernández Domínguez, el capitán coronel Hernando Ramírez y otros, pues por lo menos articuló el grupo militar que logró iniciar el proceso para derrocar al triunvirato. Fue la base. Esa es la base. ¿Qué trascendencia entonces ha tenido este hecho en la historia? Para que se tenga una idea de lo que significó la Revolución de Abril, porque la Revolución de Abril en ningún momento se concibió para que fuera una guerra patria en contra de un poder extranjero. Eso debió terminar en 3 o 4 días, el 24, 25, 26, más o menos, porque eran 2 sectores militares que se estaban enfrentando, los golpistas y los que propugnaban por el retorno de la Constitución y de Bosch. Es decir, ese estallido revolucionario del 24 de abril era popular y eminentemente democrático. Ahora bien, acusaron, la embajada norteamericana y la CIA acusaron a Juan Bosch de haber estado influenciado por comunistas. Incluso se llegó a elaborar una lista de 53 comunistas, y
indujeron al presidente Johnson de Estados Unidos a adoptar una medida, primero para preservar vidas norteamericanas de ciudadanos americanos que vivían acá, y luego para proteger los intereses norteamericanos en la región y evitar una segunda Cuba. Y entonces es así como se produce la segunda intervención militar norteamericana del siglo XX. Entonces, para que se tenga una idea de la trascendencia de ese simple estallido, que quizás no hubiese pasado de ser una lucha fratricida de dos sectores militares, uno golpista, porque Wessing fue siempre sistemático con su posición. Pero yo fui de los que participó en el golpe contra Bosch. No puedo permitir que vuelva Bosch. Y se planteaban otras soluciones, pero el sector constitucionalista entendía que lo único saludable para el país. Buen esquema que has hecho, y te interrumpo para recordarle a los jóvenes que Wessing, que fue el que participó, estaba de aquel lado, en la base aérea, en la base aérea de San Isidro, de aquel lado del puente. Exacto. Y de este lado estaban un grupo de oficiales, entonces queriendo restaurar. Claro. Era entre dos bandos militares, dos grupos militares. Entonces, al producirse la intervención militar norteamericana, 28 de abril, el conflicto pasa de un estallido, de un enfrentamiento entre civiles y militares por diferencias de políticas, a una guerra patria. Entonces, hay 4 grandes gestas históricas en la historia dominicana. 2 del siglo XIX y 2 del siglo XX. En el siglo XIX, la proclamación de la República y la guerra dominico-haitiana por la independencia, la guerra restauradora, cuando se luchó contra los españoles para recuperar la independencia de nuevo. Esos son las 2 grandes gestas del siglo XIX. Del siglo XX, las 2 grandes gestas del siglo XX dominicano: la resistencia del pueblo dominicano frente a la ocupación militar del 16 al 24 y la guerra patria de abril de 1965. Eso solamente se puede aquilatar y ver, por ejemplo, en la repercusión internacional que tuvo la guerra de abril. Primero, obligó a los americanos a ocupar el país, sobre todo la capital, con más de 40.000 soldados, algo insólito para la época. Y un territorio tan pequeño. Sí. Obligó también a la OEA a tener que interceder y conformar lo que se llamó una Fuerza Interamericana de Paz, con soldados de diferentes países que coincidencialmente muchos eran países bajo dictaduras también, que vinieron aquí para maquillar un poco el efecto de Brasil, Paraguay. Brasil, Paraguay. Perú. Perú creo que envió muy poco. Sí, pero enviaron. Brasil, y que Costa Rica envió. Y que llevó hace 4 años a la OEA a pedir perdón. Pero ese fue, Luisín, ese fue un perdón mediático. Exacto. Una vagabundería. Así es, muy bonito, muy simpático. Sí. La OEA, para estructurar esa Fuerza Interamericana de Paz, hizo una resolución firmada por todos los Estados miembros. Para pedir perdón tiene que ser una resolución, no venir ante una cámara de televisión y decir yo lo siento. ¿Se enseña suficiente en la escuela dominicana la situación que provocó la revolución que trajo consigo tanto sufrimiento, la interrupción de ese primer gobierno democrático electo post dictadura de Trujillo, que ha impedido incluso un desarrollo más armonioso y equitativo en la República Dominicana? Se enseña. Juan Daniel, quiero que lo enseñes con café. Deme el mío, venga.
Gracias. Sí, ya tú tienes ahí el café. Yo decía que se había tardado. Yo incluso no encontraba las palabras, pero ahora las encontraré. Saboréelo. Yo te noto muy contento hoy, Juan Daniel. Es viernes. Sí, es viernes. Sí, yo Los sé. historiadores también Entre tienen otras viernes. cosas. Entre otras cosas, ¿verdad? Claro que sí. Sí, La sí, enseñanza, Juan Daniel. Contento y triste a la vez porque no puedo ir a los Tobis hoy. Claro. Tú no vas a los Tobi hoy. Después te explico. La enseñanza de eso. Se enseña, pero como conversábamos hace un rato, en el aula es muy poco lo que se puede abarcar en cuanto a ciertos procesos históricos. Sí, debido al tiempo y debido a los contenidos que se enseñan. No ha sido calculado que se procure llevar ignorancia o poco conocimiento en las generaciones para que eso como que se vaya olvidando, porque existen todavía ciertos actores y beneficiarios y herederos, porque de ahí salieron muchas fortunas y cosas. Miren, la Revolución de Abril ha dado como resultado, es uno de los acontecimientos civiles y militares de tanta trascendencia que la bibliografía sobre la Revolución de Abril supera los 40 o 50 volúmenes de estudios académicos, análisis militares, incluso hay una obra que se publicó con los auspicios del Ministerio de las Fuerzas Armadas. Hace unos años se hizo un seminario en el que participaron De los dos constitucionalistas y anticonstitucionalistas. Llevaron sus ponencias y ahí está ese libro en el cual uno puede tener una visión de qué pensaba este lado y qué pensaba el otro. ¿Cómo, Juan Daniel, superamos ya ese debilitamiento